Hola hermanos, Dios los bendiga. El día de hoy les traigo un video corto dándoles un tip muy certero de entre muchas de las razones por las cuales nosotros los católicos le decimos Papa al sucesor de Pedro Apóstol. Para poder empezar debemos entender quién es el Papa. El Papa es el obispo de Roma, quien en virtud de su posición como sucesor de San Pedro es el supremo pastor de toda la Iglesia y el vicario de Cristo sobre la tierra. El cargo de jefe supremo de la Iglesia en la tierra le fue conferido a San Pedro. La perpetuidad de ese oficio está presente en la persona del romano pontífice, así como la jurisdicción papal sobre los fieles y su autoridad suprema para definir cuestiones de fe y moral. Existen paradigmas sobre la palabra papa. Popularmente se cree que papa es un acrónimo del latín Petri Apostoli Potestatem Accipiens, que traduce más o menos recibiendo la potestad del apóstol Pedro. ¿Qué significa realmente la palabra papa? El término papa deriva del latín eclesiástico, que a su vez proviene de la voz griega papas, que significa padre o papá. Ya que conocemos la etimología de la palabra papa, que traduce padre o papá, ahora vamos a indagar qué nos dice la Biblia acerca de ese cargo de padre en la tierra. Así como lo vimos en uno de los videos de nuestro canal de YouTube Apologética Católica, definimos bíblicamente que Jesucristo es Rey de todo lo visible e invisible. Partiendo de esa verdad, debemos establecer si Cristo, siendo Rey, estableció una iglesia en la tierra, para lo cual nos transportamos a la región de Cesarea de Filipo, donde Jesús, después de hacerles una pregunta a sus discípulos, el único que tuvo la verdad en sus palabras fue Pedro, diciéndoles finalmente en Mateo capítulo 16 versículos del 18 al 20 lo siguiente: Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Los invito a que hagamos énfasis en la frase yo te daré las llaves del reino de los cielos, ya que Jesucristo tenía un plan para el apóstol que recibió de él el nombre de Cefas, que traduce piedra, en Juan capítulo 1 versículo 42. Eso quiere decir que Jesucristo no estaba improvisando, Él estaba dando cumplimiento a lo que los profetas anunciaron de Él. Uno de mis relatos favoritos del Evangelio es aquel en el que Jesús habla sobre dos hombres que construyeron sus casas. El hombre sensato construyó su casa en la roca, pero el hombre insensato la construyó en la arena. Cuando cayeron las tormentas, la casa sobre la arena se derrumbó, pero la casa edificada sobre la roca se mantuvo firme. Cuando Jesús le dijo a Pedro que él era la piedra sobre la cual construiría la iglesia, los otros apóstoles habrían comprendido que se estaba haciendo una comparación entre Pedro y Abraham. Jesús, al llamarlo Pedro o piedra, quiso decir que Pedro es el nuevo Abraham, aquel que será la roca fundacional de la iglesia y el padre espiritual de su pueblo, como se establece en Isaías capítulo 51, versículos del 1 al 2. Entonces, de acuerdo a lo narrado, Jesucristo daba cumplimiento a lo escrito en Isaías capítulo 22 versículos 20 al 22, que dice lo siguiente: Y aquel día llamaré yo a mi siervo Eliaquín, hijo de Gelesías, y le revestiré de tu túnica y le ceñiré de tu cinturón y pondré en sus manos tu poder, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Y pondré sobre su hombro la llave de la casa de David, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Prestemos especial atención a las palabras Padre y llave, ambas expresadas por Jesucristo, refiriéndose a su apóstol Pedro. Resumiendo, como Dios otorgó a Eliaquín la autoridad de un rey, simbolizada por las llaves, entonces Pedro fue especialmente designado y elegido por el mismo Cristo para ser el primer ministro en el reino de Dios y para ejercer la autoridad del mismo Cristo en la tierra. Esto es, en resumidas cuentas, mis queridos hermanos, las razones históricas y bíblicas por las cuales nosotros los católicos llamamos Papa al Vicario de Cristo.
Muchas gracias por su atención, espero que este video les haya gustado y los invito a que me ayuden a hacer llegar este mensaje a muchos hermanos católicos y no católicos para que conozcan la verdad de la doctrina de la Iglesia de Cristo. Por favor, si te gusta, comparte y suscríbete. Dios los bendiga.